Bien, estamos para el programa de Daniel Ballester, El Sonido y la Furia, para M530 Somos Radio, con los músicos de Riel, Mora y Germán. ¿Cómo les va? Buenas, muy Hola, bien. ¿qué tal? Muy bien. Gracias por la invitación al estudio. Por favor, gracias a ustedes. No, por favor. ¿Van a estar presentándose este sábado en Niceto? Así es, sí, este sábado 11 de enero vamos a estar en Niceto, en la fechita Bello Verano, junto a Ciertos Siete Faunos y Amor Elefante. Seguimos presentando el vinilo de nuestro disco Espacio Interior. ¿Hace cuánto que tienen montado ya? Porque acá ustedes también graban, ¿no? Sí, claro. ¿Hace cuánto que vienen montando ya el estudio? Y hace 3 años más o menos, ¿no? 2 años tal vez. A partir de Paseo Psicodélico, el EP que antecedió a este disco, eso fue lo primero que grabamos en nuestro estudio al 100%, digamos. Sí, siempre sumamos algunos chiches, aparatitos que conseguimos por ahí, Sí. Pero básicamente es acá con las cosas que tenemos nosotros, el estudio casero en realidad que es de Germán, toda la maquinaria. ¿Hace cuánto que se conocen ustedes? ¿Cuándo se conectaron antes de empezar a hacer música entre los dos? En realidad nos conocimos hace mucho ya, en 2002, Algo así, sí. pero cuando éramos muy pequeños, pero después de eso como que nos volvíamos a ver de vez en cuando durante los años y finalmente en 2012, Sí. 10 años después, nos juntamos a ensayar y salieron algunas canciones y desde ahí empezamos con Riel. Vos además, Germán, haces radio. Hice radio, estuve en Vorterix este año. Ahora estoy trabajando más en mi estudio, con edición de audio y todo eso, pero sí, también incursioné en radio, incluso me gustaría seguir, tengo ganas de hacer algún programa, algún segmento musical, tengo muchas ganas de compartir conocimientos y descubrimientos musicales, así que siempre me interesó mucho desde chico que escucho radio y me gusta mucho el ambiente. Durante el tiempo que hiciste radio, en este tiempo, digamos, ¿cuál era el material que llevabas en cuanto a lo que es contenido de música, las cosas que escuchás vos o vos, Mora? Curiosamente, justo lo que hacía en la radio no tenía nada que ver con la música, sino que hacía entrevistas, pero me encantaría hacer algo más relacionado con lo musical. Sí, a los dos nos gusta por ahí compartir así bandas nuevas, no tan conocidas, independientes que vamos conociendo por el camino. Bueno, él tiene una playlist en Spotify, a mí siempre me gusta compartir también. Después te podemos pasar un par de nombres. Ahí va. Ustedes son un dúo, vos estás en la batería, vos en la guitarra y en la voz. ¿Desde un principio pensaron presentarse así en ese formato dúo o en algún momento también se les ocurrió incluir un bajo? En realidad, desde que empezamos se dio natural, o sea, nos juntamos así con la guitarra y la batería, y yo canto, y nos gustó así. De hecho, empezamos como a trabajar el sonido por ese lado, y buscar así como, no sé, cómo rellenar los sonidos más graves, y fue como un desafío que nos gustó. Y después recién para este último disco, Espacio Interior, sí agregamos otros arreglos de guitarra o teclas, sintetizadores, no bajo porque mantenemos un poco esto de la formación atípica que nos gusta. Y bueno, tenemos un amigo que es también nuestro productor y quien grabó el disco, que es Estanislao López, y él a veces se suma en algunos temas a tocar con nosotros en el vivo también. La banda tiene en sí mucha experimentación. Quiero saber cómo es esa búsqueda para la construcción de una canción entre ustedes dos. Sí, como nos gusta mucho improvisar y muchas de las canciones salen tal vez a raíz de una idea que trae Mora y después las trabajamos improvisando y probando acá en nuestra sala, en nuestro estudio. También muchas veces así salen improvisaciones que nos gustan mucho. Y nos gusta experimentar con nuevos sonidos, con lo que sale en el momento. Entonces hay muchas canciones en los discos que son puramente improvisadas y también siempre vamos como progresivamente y muy de a poquito en cada disco agregando ciertos elementos o herramientas que nos llevan a experimentar algo nuevo, ¿no? Ya sea o un pedal o un sintetizador o otra guitarra.
Entonces así siempre vamos agregando algún ingrediente más que nos permite a nosotros experimentar con algo nuevo. ¿Vos cuando, Mora, empezaste a tocar guitarra? ¿Cuántos años tenías? Y más o menos a los 15, 16 empecé a tocar, pero más guitarra criolla. La eléctrica recién la agarré cuando empezamos a tocar con él, que antes dije 2012, pero fue 2011, fines de 2011. Es verdad, agosto de 2011. Sí. Y después también empecé a experimentar con los efectos y demás, pero cuando recién empecé era todo más así acusticón, pero no era por eso de fogón, sino más punk. O sea, me gustaba el punk, tocaba temas de Flema. También me gustaban los Beatles igual, como una variedad loca que era más que nada sacar canciones y después empecé a improvisar y bueno, a hacer mis temas propios. ¿Cuándo empezaste a usar, digamos, los efectos, los pedales y todo eso? ¿Cuándo surgió la idea? Y bueno, en 2011 cuando nos juntamos empezaron a surgir los temas todos con la guitarra eléctrica directo al amplificador sin efecto, y en 2012 sacamos el primer disco que es así, era una guitarra muy particular, nacional, viejita, y tenía como su sonido ya un poco distorsionado entre el amplificador que usábamos valvular, que también rompía un poco, se logró ese sonido. Y después, si no me equivoco, a partir de eso en cada disco empecé a sumar un pedal. Primero una distorsión, que fue el Turbo Rat, un delay, que fue el Carbon Copy, y así bueno, ya me empecé a cebar y ahora tengo de todo, reverb, chorus, overdrive, un montón. ¿Cómo empezaron a surgir esas primeras canciones como Belgrano, Antonio, Pedaleando? Bueno, esas, justo Antonio y Belgrano, que son instrumentales, es gracioso porque yo tenía ya un par de canciones con voz que le había pasado a él, que eran Merienda, Cadáveres, que formaron parte del primer disco. Pero bueno, la noche anterior de juntarme por primera vez a ensayar, dije, uy, es muy poco 2 canciones, como voy a ver si sale algo más. Y así salieron Antonio y Belgrano, que obviamente era solo una idea y con él las terminamos de formar, por más que son canciones cortitas, pero dan como lugar a lo que es realmente después, como esos contratiempos, los cortes, como que ahí ya empezamos a crear algo nuevo, propio de los dos y no solo mío como eran mis canciones antes. En ese momento, cuando empezaron con la grabación de este primer disco, ¿contaban con ingenieros o lo hacían ustedes todos solos? ¿Dónde lo grabaron el disco? Sí, justamente el primer disco lo hicimos absolutamente todos nosotros, incluso íbamos a la computadora, al control del estudio, poníamos rec, íbamos a tocar, volvíamos, poníamos stop, y así fue toda la primera grabación. Yo en ese momento trabajaba y tocaba con unos chicos que tenían un estudio en Parque Patricio. En Parque Patricio, sí, el estudio Pronoise, y ahí teníamos digamos, la sala disponible en los ratos libres. Y justo tocó un día libre, le propuse a ella juntarnos a ver qué pasaba. En realidad fue con, digamos, sin ningún tipo de expectativa ni plan. Fue, bueno, grabar a ver qué pasa y nos re gustó y terminó de eso saliendo el disco. ¿Dónde hicieron las primeras presentaciones de este primer LP? Buena pregunta. El primer show fue ese, ¿no? El de tu casa. Sí, en realidad yo justo estaba por dejar una casa ahí en Caballito que vivía con mis amigas. Ahí tocamos por primera vez. El disco no había salido todavía, pero eran claro, esas canciones. No había salido eso fue en agosto de 2011. Ahí estuvimos tocando en algunos antros, mucho en Casa SIC, que era ahí en Flores, una casa antigua. Que tocaban muchas bandas independientes en ese momento. Bueno, incluso en Pronoise, donde estaba el estudio, también se hacían fiestas y fechas, y ahí también... Sí, ahí en Palacio Beltrán, que era un sótano por Villurquiza. Y después sí empezamos a tocar ese mismo año en Zaguán Sur, que ahí ya compartimos escenario con un montón de bandas que hoy día también seguimos tocando, están en la movida, como Bestia Bebé o no sé, un montón. Y en 2012 sí, ahí sacamos el disco y se abrieron un montón más de puertas, empezamos a tocar. Bueno, ahí también abrió Club B, un lugar donde tocamos muchísimo. Sí. El Viejo Matienzo también. El Viejo Matienzo y después el Nuevo, y un montón que seguro me olvido, porque la verdad que en esa época tocábamos una vez por fin de semana más o menos. Sí, era excesiva la cantidad de shows que hacíamos. De hecho,
ya nos hacían chistes por la cantidad de veces que tocábamos. Sí, 1 o 2 veces por semana, o si nos íbamos acá o a Zona Sur, allá, Sí. así que... Era loco porque se daba eso. Hoy en día es mucho más difícil poder sostener tantas fechas seguidas, pero en esa época salían las fechas, la gente iba a los shows y se armaban todo el tiempo movidas, era muy loco. Yo creo que era un momento de la banda también. Estábamos dándonos a conocer, tocábamos en espacios más pequeños, Sí, eso es cierto. sin pensar en nada. Ahora es como que armamos mucho más, buscamos una convocatoria más grande en espacios con mayor capacidad. Pero para empezar me parece que está buenísimo aceptar todo, tocar en todos lados, irse donde sea, porque obviamente siempre donde uno sea valorado hay que hacerse valorar. Como músicos para mí eso es muy importante. Pero sí, ahora vamos como ahí levantando un poquito la vara después de casi 10 años de estar tocando. 10 años, 10 discos ya, ¿no? En realidad... Entre los EP y los LP. Casi, sí. Exacto, son- larga duración son 4, después tenemos 2 EPs y muchos simples. Sí, creo que 3 simples. Sí, son 9 o 10 discos, sí. ¿Cómo hacían además de hacer la música para en esos primeros años de la banda poder difundir lo que hacían? Digo, en ese momento ya había mucha tecnología, o no sé, se me ocurre el boca a boca con amigos conocidos de ustedes, hasta salir a, no sé, pegar carteles y después, si se quiere. Sí, a lo mejor antes también se hacía más eso. Justo cuando nosotros empezamos fue un poco como el boom de las redes. Sí. Ajá, Instagram claro. todavía no existía, pero a los años apareció Instagram, o existía, pero no sé si todo el mundo lo usaba, digamos. Yo acá a todas las redes sociales llegué un poquito tarde a cada una, pero la verdad que más que nada fue eso lo que nos ayudó un montón. De hecho, nosotros no trabajamos con nadie hasta hace muy poquito, que recién empezamos a trabajar algo de prensa, pero nunca manager, siempre independientes. Así que fue todo más que nada las redes sociales, yo diría. Sí, sí, como que vivimos un poco la transición esa del fin de los flyers y esas cosas, y las cosas tal vez más materiales y tangibles, y el surgimiento de toda la difusión en las redes sociales. ¿Quiénes de ustedes son, o entre ustedes dos se encargan de difundir a través de las redes sociales, o hay uno que se especializa en eso de ustedes? No, sí, más bien los dos, pero Mora tal vez se encarga de algunas cosas principales, como es el Instagram. Sí, dividimos un poco todas las tareas, Claro. pero sí, igual lo usamos todos nosotros. De Sí. hecho, las veces que laburamos con prensa o algo así es más como como mediador entre nosotros y los medios, pero lo que es redes sociales es siempre directo a nosotros, nos escribís y nosotros te respondemos, o sea, Ahí nos está. encanta hacerlo Sí, de sí, esa sí. manera. ¿Cuándo surge lo de la idea de poder llevar la música de reel dentro de un objeto tan preciado, digamos, como lo es el cassette? ¿Cuándo se da eso? De hecho, ahí vemos un equipito muy lindo. Sí, Sí, ese viejito ya. Tengo uno en mi casa. un boombox. Sí, sí, nos encantan mucho los formatos físicos, sobre todo el cassette y el vinilo. Y lo del cassette se dio prácticamente inmediatamente, porque Sí. ya el primer LP, o sea, nosotros también habíamos sacado un LP de zombies, entonces esos 2 discos los fusionamos, o el cassette eran 2 separados. No, el cassette fueron juntos también, igual Sí. que el vinilo. Así que, era reversible el arte, Sí. ahora me acordé. Sí, tanto el vinilo como el cassette, de esos 2 primeros, el LP y el EP de zombies que salieron juntitos, lo pudimos sacar, yo creo que al año siguiente de que habíamos sacado del disco, así Sí. que fue inmediato porque estábamos en contacto con un sello de cassettes, que Leonia Records, que tenía realmente una fábrica real de cassettes Sí. y editados, digamos, no copiados. Y bueno, pudimos aprovechar eso y después directamente sellos de afuera nos escribieron y sacaron otros discos en cassette, en vinilo también. Ahora trabajamos con el sello de México y Estados Unidos, Buen Día Records, que ellos también hicieron una edición en cassette, por ejemplo, de Sueño Eléctrico, nuestro disco anterior, y el vinilo, obviamente. Y también trabajamos acá con Casa del Puente Discos, que también labura este tipo de formatos, así que nos encanta porque es como nos gusta escuchar nuestra música. ¿Se pueden conseguir actualmente acá en Buenos Aires tanto cassettes como discos de vinilo de la banda en algunas disquerías, o eso lo difunden ustedes
a través de ustedes. Sí, tratamos de hacer todo directo a nosotros, pero hay algunas disquerías así también do it yourself que nos gustan, como es Mercurio o Exiles, también estuvimos en Miles. Sí. Hay varias, de hecho Casa del Puente Discos distribuye en Capital, incluso en el interior, en La Plata también, Plata, así que Córdoba, Rosario. son varias las disquerías, un día deberíamos anunciar en la lista. Sí, pero sí, si los buscan o si nos contactan a través de los sellos o a través nuestro, están los vinilos y los cassettes. ¿Cuándo empezaron con la idea de hacer el segundo LP en Viaje? Y bueno, en realidad... muy interesante. Claro, ya estaba el EP de Zombies, que tenía, por ejemplo, una de Zombies, que esa canción también está en Viaje. Se llama Turbo porque justamente ahí empezamos a incorporar los pedales y ahora tiene una distorsión en una canción que antes no tenía. Inicialmente la idea era que haya más temas, pero después, ¿cuál es la de los hijos? No. El misterioso. Una de Zombies es la única que quedó. Sí. Inicialmente la idea era por ahí que ese EP de Zombies era un poco como un demo del disco que se venía y al final no, solo quedó una canción y surgieron muchos temas nuevos, como vos decís, la intro del Misterioso y otros como, no sé, Infinita Conjugación que después quedó, o 451 que es un tema que hasta hace re poquito lo seguíamos tocando. Y nada, fue eso, cada disco es como la necesidad de expresar estos temas que van saliendo y de sacarlos para que la gente lo pueda escuchar. ¿Quién trajo la idea o el patrón del tema instrumental que abre el disco en el Viaje, digamos el misterioso? Claro, como por ejemplo el Misterioso o en Sueño Eléctrico la intro, siempre nos gustó hacer eso, de hecho desde el primer disco lo hicimos, como decías vos, con Antonio. Nadie trajo la idea, casi todo en Riel se dio bastante espontáneamente, igual como siempre uno va craneando ideas en la cabeza, pero siempre fluye todo muy natural y nos gusta como eso de, bueno, por empezar, Riel al principio era bastante instrumental, después fuimos incorporando cada vez más letra, pero estaba bueno eso como para ir entrando ahí en el mood, entrando en calor, como una intro instrumental cortita, y de hecho en los shows nos gusta hacer lo mismo. Yo creo que el vivo también dio un poco de forma a los discos de estudio, a lo mejor tuvo que ver con eso. ¿Cómo es encarar una composición desde la batería, siendo Riel una banda de constante experimentación? Y lo que pasa entre nosotros es que tenemos ya tanta conexión y química tocando que a veces yo estoy obsesionado con algún ritmo, algún patrón y se lo propongo a ella y le digo: tengo esta idea, quiero hacer algo con esta base, y a partir de eso nos ponemos a improvisar encima, y tal vez ella ya tenía una idea que va con eso, o tal vez simplemente nos ponemos a improvisar al 100% sobre eso y vamos trabajando la idea entre los dos, pero es simplemente experimentar y improvisar. Sí, yo creo que justamente en Riel es como que la batería tiene mucha importancia, casi tanta como la melodía, como la guitarra y la voz. Así que él es como que tiene un montón de libertad y espacio para crear los ritmos en base también a la melodía, obviamente. Exacto, yo a la batería la veo mucho más allá de lo rítmico, para mí es algo puramente musical y melódico también, y creo que también desde ahí se pueden hacer muchas cosas. Entonces, al no tener un bajo, ya salir de lo rítmico y yendo más a lo melódico, también un poco rellenar todos esos graves que no hay con diferentes cuerpos de la batería, con los bombos y otro, digamos, un trabajo diferente de la composición. ¿Fue en ese mismo año que ustedes emprendieron una gira por Inglaterra y Escocia? Sí, con el Viaje en el 2014. Claro, sí, fue después que salió en Viaje. Ya veníamos ahí laburando con este sello Alt Vinyl de Newcastle, Inglaterra, que había sacado justamente el LP y el EP de Zombies, y desde ese entonces nos habíamos quedado, en vinilo obviamente, nos habíamos quedado viendo cómo podíamos hacer para ir para allá, para conocer a este señor, este padre de familia, que se había interesado por nuestra música y demás. Y bueno, finalmente ahí con la salida del Viaje también lo pudimos concretar y lo fuimos a presentar ya. ¿Cuántas presentaciones hicieron, digamos, entre lo que es Inglaterra y Escocia?
¿Y qué otras bandas pudieron ver durante el tiempo que estuvieron allí? Y debería ponerme a contar, tocamos en Londres, que si no me equivoco tocamos un par de veces. Sí, 2 o 3 veces en Londres. Después en Newcastle, que ahí sí se armó una muy linda fecha gracias al sello, que fue y ahí conocimos bandas como, ¿cómo es? Behold a Pale Horse, sí, con la que seguimos teniendo contacto. Y bueno, muchas otras. Sí, después, como en Escocia con My Electric Love Affair, Snipe Rhythms. Claro, eso fue también en Edimburgo y en Glasgow, que tocamos en las escuelas de música de allá, de arte, ¿no? Las escuelas de arte. Escuela de arte, que como una especie de universidad increíble. Sí, son lugares míticos y muy lindos, con excelente infraestructura, donde tocaron un montón de bandas míticas también, como, no sé, Bastos, sí, de Clash incluso. Pero sí, la verdad que no fuimos a ver mucho otros shows, o sea, estábamos como muy de gira con los días contados. Sí, después cuando estuvimos en Estados Unidos en 2017, que fuimos a presentar Sueño Eléctrico al South by Southwest, ahí sí vimos un montón de bandas en el festival y después también fuimos a ver bandas porque estuvimos en California, en Los Ángeles fuimos a ver a Glow Seas, que es una de nuestras bandas preferidas. Nada, pudimos ver a Weezer, a un montón, la verdad que esa vez sí que nos nutrimos demasiado. State, Temples, no sé, un montón de bandas vimos, fue muy loco eso. ¿Cómo era en ese momento cuando ustedes estuvieron, por ejemplo, en Inglaterra, el público en sí inglés cuando va una banda argentina a tocar allá o el público escocés? Y la verdad que súper interesados y curiosos, o sea, como que todo el mundo se interesaba y quería saber y qué idioma es y de dónde son y que son franceses o portugués, era como, no. Siempre tener que explicarle, no, Argentina, español, como que fue un reintercambio y la verdad que el público es súper buena onda, a lo mejor acá en Argentina es como muy cálida la gente y todo y allá podía parecer un poco más frío, pero nada que ver, nada que ver, o sea, se reacercaban, bailaban. Y les resultaba ya de por sí exótico y llamativo el proyecto, entonces al ser un idioma raro, al ser solo dos personas pequeñas también, y era como algo... Sí, tuvimos muy buena respuesta, igualmente en todas las giras que hicimos, pero allá era loco, creo eso, que nosotros veníamos súper sudacas, con todo el calor y todo, y allá era como que hubo mucha sorpresa. Sí, también creo que algo que pasaba mucho en el principio, o en las primeras giras y todo, es que siempre estuvo también ese prejuicio de, dúo White Stripes. Y después se dan cuenta que en realidad nada que ver porque nuestra música va mucho más por un lado, más Sonic Youth o más volado que el rock clásico de los White Stripes. Y eso también hacía que tal vez sorprenda y la gente se interese más. ¿Cómo fue que encararon la producción de Sueño Eléctrico, en donde ustedes ya toman otro rumbo, digamos, en cuanto al contenido de las canciones? ¿Cómo suenan? ¿Las guitarras suenan diferentes? ¿Cómo apareció Stanislao López ahí? Y bueno, en realidad ya habíamos trabajado con Stani en Viaje, él había hecho el mastering. Claro, en Viaje lo grabamos y lo mezclamos nosotros, pero el mastering fue lo primero que trabajamos con Stanislao. Después de volverme loco yo editando y mezclando ese disco, necesitaba a alguien que termine de darle el broche de oro para sacarlo y recurrimos a él. Se venía como armando esta amistad, eso estuvo bueno porque era así paralelo, como juntarse a tomar una birra o hablar de música. Así que después con Sueño Eléctrico fue como la primera vez que realmente trabajamos así con ingeniero, como que... ¿Ustedes podían estar más relajados? Estábamos más relajados, más concentrados en tocar y en la ejecución del instrumento y demás. Y pudimos como delegar en él un montón de cosas, que está bueno porque él también empezó a agregar un poco de su toque y de su sello y de cómo trabaja él, y para nosotros sumó un montón. Y a partir de ahí seguimos trabajando con él, siempre después en el EP Paseo Psicodélico y en el nuevo disco. Sí, ya a partir del EP Paseo Psicodélico de a poco se fue involucrando más y ya a un nivel también de la producción de las canciones y venir a los ensayos, hacer una preproducción,
y ahora ya trabajamos mucho más juntos. ¿Dónde presentaron este LP? De Sueño Eléctrico. Sueño Eléctrico lo presentamos en el Roxy con Tobogán Andaluz. Sí. Eso fue a fines de 2016, pero después a principios de 2017 salió el vinilo y lo fuimos a presentar ahí sí a Estados Unidos y a México, y después lo estuvimos obviamente presentando también acá en el Matienzo, de hecho una fecha muy buena con Molly Nilsson, que venían afuera y demás. ¿Cuándo sentís vos, Mora, la necesidad de que una canción pueda llevar una letra? ¿Cómo lo manejás a eso? Por ejemplo, en el caso de Nocturno, que es un tema que me gusta mucho. Bueno, Nocturno justo es un tema que, si no me equivoco, lo debo haber hecho prácticamente íntegro en Uruguay, y la letra como que refleja eso, y la necesidad es un poco eso, a veces como obviamente el instrumental y la melodía ya dice un montón, pero decir algo más, y por ejemplo en este caso era como así una oda a las playas de Uruguay que nos gusta mucho ir, y quise que eso esté también en la letra, por más abstracto que sea, por más forma de haiku que tenga. Después ya para Paseo Psicodélico y con el nuevo disco empiezo a sentir como más ganas de decir más, que no sea todo tan abstracto y que realmente alguien se pueda sentir identificado con las sensaciones, con las vivencias, y bueno, por eso decimos que nos pusimos como más cancioneros en este último disco, si bien también experimentamos un montón en lo que es nuestro lado más noise y más experimental. La idea es crear como una armonía entre esas dos cosas. ¿Cuáles son las cosas que por ahí te inspiran para escribir una letra? Digo, hay libros, o no sé, lo que se te ocurra, salir afuera, por ejemplo, y ver cosas. Sí, obviamente las otras artes influyen un montón, o sea, la literatura y el cine y las películas también. Pero sí, en realidad yo creo que las letras son un poco eso, como lo que uno siente, o mismo, por ejemplo, antes eran más como paisajes, mismo muchas cosas de sueños, imágenes de sueños. Yo siempre, todo lo onírico influenció mucho la composición del riel, pero ahora trato de bajarlo un poco más a algo cotidiano, que es lo que a mí siempre me gustó, que es como la mirada de lo cotidiano pero alterada, como la magia que se esconde detrás de las cosas pequeñas. Y creo que ahora es un poco eso, como describir situaciones que todos vivimos, pero bueno, de qué forma las describo y cómo las percibe el otro, que en realidad la idea es que cada uno las perciba obviamente a su manera, por eso no me gusta ser tampoco demasiado literal. Ahí va. ¿Cómo fue que elaboraron el tema, la composición musical de Nosotros y también la letra de esa canción? Y bueno, Nosotros es un poco como esa bronca que se genera cuando ya no todo es lo mismo que antes, ese añorar el principio, cuando todo estaba bien, y eso no siempre puede ser en los vínculos obviamente humanos, porque las cosas se van deteriorando, surgen problemas, surgen discusiones, y Nosotros habla un poco de eso, de cómo a veces esas discusiones no sirven de nada, empeoran más todo, o sea, uno habla y las palabras al final son peor que el silencio, y nada, es un poco una catarsis de decir basta con todo esto y dar aire. Yo creo que tiene a la vez algo positivo, porque es eso, como la búsqueda y el pedido de aire y de renovar algo que a lo mejor ya está como un poco estancado, y a lo mejor eso es un poco lo que pasó entre Sueño Eléctrico y después Paseo Psicodélico y Espacio Interior, como que las etapas van muriendo y van naciendo otras y las cosas se van renovando, y yo creo que la vida es así, vamos en un camino como un poco de la oscuridad a la luminosidad, yo creo. Vos recién me contabas acerca del viaje que habían emprendido a Estados Unidos y también en México. ¿Cómo fue que lo hicieron? Donde además grabaron un tema muy, muy lindo, muy bueno, que es Monterrey. Sí, así es. En realidad nosotros ya habíamos estado en México de gira en 2016, antes de la salida del disco, y a principios de 2016, y también grabamos un tema que fue Fresno,
Así que cada vez que estuvimos en México tuvimos la oportunidad de grabar un simple, eso estuvo muy bueno, grabar fuera de casa, no era normal para nosotros, fuera de nuestra ciudad. Así que sí, en Ciudad de México grabamos Fresno en el 2016 y al año siguiente volvemos después de la gira por Estados Unidos y ahí recorremos algunas ciudades de México en las que no habíamos estado, como Tijuana, mucho del norte, y ahí vamos a Monterrey, donde sí habíamos estado y donde tiene base nuestro sello Buen Día Records, y tienen también un estudio. Entonces surgió grabar Monterrey, que era después de Sueño Eléctrico, y lo primero, así como dar un paso más y empezar a mostrar lo que se venía, ¿no? Tanto en Fresno como en Monterrey ustedes hicieron, grabaron digamos de una sola toma, o hubo cosas de postproducción después, vieron algunos detalles, o lo grabaron como grababan sus primeros discos quizá. No, eso estuvo bueno porque fue más un desafío de trabajar con Eric Dabdub, que es dueño de Buen Día Records, y él también es un gran ingeniero y productor. Y la primera vez que fuimos nos llevó a un estudio increíble en el medio de la montaña, en las afueras de México, que ahí fue donde grabamos Fresno. El estudio del desierto. El estudio del desierto, que es un estudio donde graba Natalia Lafourcade, para darte una idea. Sí. Y a nosotros, bueno, nos quedaba grande, pero estuvo muy linda la experiencia. Y incluso era un tema que ni siquiera estaba del todo cerrado y lo terminamos de gestar ahí entre todos. Y sí, la verdad que no nos sentimos que nos quedara grande, nos sentimos súper cómodos. Sí, no, me refiero a la infraestructura que tenía, obviamente, que increíble. Sí. ¿Cuánto, digo, además de ustedes que estaban grabando ahí, cuántos ingenieros había, o tenían uno o dos? No, había varias gente que... El dueño del estudio y Eric, que eran amigos ellos, así que fue solo trabajar con ellos dos. Ajá. Y después Monterrey, que ya ese sí fue en el estudio de Eric mismo en Monterrey, en su propio estudio. Ese lo trabajamos a solas con él, todo producido por él, y fue todo muy sencillo, muy ameno, muy cómodo. Salió todo muy natural con los dos temas, tanto con Fresno como con Monterrey. Fue una re linda experiencia de grabar muy cómodos allá en México, y con la ayuda de él, que terminó siendo todo muy, muy productivo y salió muy bien. ¿Cómo fue que encararon esta última producción que vienen presentando actualmente, que es Espacio Interior, en donde además ustedes están utilizando los sintetizadores y hay otro guitarrista que me mencionaste recién que participa? ¿Cómo hicieron esa producción? En donde en algún momento vos, Mora, habías dicho que en este caso habían encarado hacia un lado más pop las canciones. Sí, de cierta forma sí. Yo ahora justo estaba pensando que de ese género teníamos que decir, cuando nos preguntan qué estilo hacemos, que nunca sabemos qué decir, es noise pop, diría yo. Y para mí este disco es el que mejor lo representa. Como ya decíamos antes, con Paseo Psicodélico empezamos, bueno, de hecho 2 canciones de ese EP están en el disco, así que se empieza a ver ese lado como más cancionero, si se quiere, con una estructura, con una letra más larga que antes, pero también obviamente con esos tintes nuestros, disonantes, con un poco de ruido. Y la verdad que se dio, porque como todo lo que hacemos, justamente, o sea, voy sumando un efecto, él suma no sé qué, y ya tenemos algo nuevo para hacer y para mostrar. Y eso fue lo que pasó con este disco, o sea, había muchas nuevas ideas, o por ejemplo lo de los sintetizadores, o sea, él ya estaba tocando teclas con un proyecto paralelo que él tiene, que se llama Minimal Ghost, y bueno, fue como también incorporar eso. Después las guitarras, siempre solíamos tener la idea de que todo lo que esté en el disco sea lo mismo que en el vivo, que no haya cosas grabadas que no podamos tocar en vivo. Y este año, con este disco, fue como, bueno, el año pasado, ¿no? Romper con eso, o sea, vamos a grabar lo que queramos, después en el vivo vemos cómo hacemos. Si igual en el vivo explota el dúo, no importa. Claro, sí. Y separar un poco más el trabajo del vivo que el del estudio, porque antes siempre queríamos eso, traducir lo mejor posible en el estudio lo que pasaba en vivo,
Y una vez que sentimos que ya logramos eso, dijimos, bueno, vamos a dar un paso más. Exacto. Y bueno, entonces yo grabé arreglos de guitarra que después no podía tocar porque tenía que doblarme. Entonces ahí se sumó Stani, que ya venía trabajando con nosotros, también al vivo con eso, y bueno, con las teclas que también las grabamos entre los tres. O sea, todos los teclados del disco lo íbamos probando y grabando cada uno según quién lo tocaba mejor o quién tenía más linda idea para cada tema. Y así quedó, o sea, fue algo súper natural. ¿Estanislao metió guitarras y sintetizadores o solo sintes? Sí, algunas guitarras también grabó él, pero más que nada los sintetizadores en el momento de la grabación, y después sí para el vivo se empezó a sumar más con la guitarra. Sí. ¿Más allá del mar fue el primero que entró, que grabaron el primer tema, o cómo fue? Solemos grabar en el orden del disco porque también es el orden que nos gusta ensayar y el vivo, pero si no me equivoco el primer tema que grabamos fue el instrumental, Espacio Exterior. Puede ser, sí. Porque como nos gusta mucho arrancar con tema instrumental, cosa que no hicimos en este disco, porque quisimos arrancar pum de una esta vez. Ese tema en un momento era un poco como la intro, y de hecho hoy por hoy en vivo ese es el tema que tocamos primero, que es Espacio Exterior. ¿Cómo hicieron ese tema, que para mí es uno de los más lindos también del disco? Para mí uno de los mejores. ¿Cómo lo elaboraron en el estudio? ¿El ensayo previo a grabarlo? Y sí, esos temas instrumentales a nosotros también nos gustan mucho, y generalmente Por son... el clima que posee. Sí, es como súper agradable también, y por eso tenía ese carácter de intro, que en vivo sí lo hacemos como intro. Y muchas veces son de los primeros temas que surgen de los discos. El instrumental, que es esa entradita en calor que hacemos en los ensayos o mismo en el vivo. Sí, que también sirven como de entrada en calor justamente a lo que viene después en la composición, en la grabación y en la experimentación, ¿no? Como que te abre un poco al nuevo sonido y te muestra un poco de lo que va a pasar. Exacto, sí, es como una preview, y además en el vivo, en la práctica nos gusta mucho eso porque vamos seteando todo según cómo sonó esa intro instrumental, terminamos de setear todo ahí, digamos. ¿Hubo cosas también de postproducción que vieron luego de la grabación del disco, o así también como, digamos, apretaron play y grabaron directamente? No, sí, en este disco fue el que más vimos cosas después de... O sea, lo que fue la postproducción, pero antes de la mezcla, metimos muchos días antes siempre grabamos en 2 días, todo en vivo y listo. Ahora también hicimos eso, pero nos tomamos un par de días más, y sobre todo todos los últimos días para grabar más guitarras, teclas, todo ese proceso fue distinto que las otras veces y estuvo buenísimo, la verdad. Y en el caso del Futuro es Mujer, ¿cómo lo hicieron? Igual, también, o sea, primero grabamos la guitarra y la batería al mismo tiempo, juntos, y después todo lo otro lo fuimos, escuchando el tema, a ver, buscando qué queremos agregar. Yo la letra la hice en ese mismo momento, más o menos. Claro, eso quería saber. Creo que ya estaba directamente grabado el tema, lo que era la guitarra y la batería, y recién después hice la letra, y de ahí... ¿Vos hiciste la letra en el estudio entonces? Más o menos, la hice en casa, pero sí, entre días de estudio, y finalmente ahí, las voces sí las grabamos en el estudio de Estanislao, así que ahí me fui al estudio de él y él mismo se sorprendió con la letra y me dijo que le gustó mucho, así que quedó. ¿Cómo se están preparando para el concierto de este sábado, el 11, en Niceto? Bien, ensayando mucho, como siempre, con muy buenas expectativas. También compartimos con 2 bandas muy buenas que con Amor Elefante nunca tocamos, con los que hemos hecho una fecha, ¿no? Sí, con ellos ya hemos compartido escenario y está bueno también que sea la primera con Amor Elefante, así que va a estar buenísimo. Vamos a tocar obviamente todos los temas del disco nuevo, que además vamos a estar con el vinilo, y algunos temas viejos que siempre nos piden, y a nosotros nos gusta mucho también preguntar en redes y en las stories y todo, qué canciones quieren escuchar, así que tenemos mucho en cuenta los temas viejos que les gusta al público, también los vamos a estar tocando. ¿El concierto va a empezar a las 8:30?
Sí, damos puerta a 8:30, así que es recomendable estar puntual. Las entradas también se pueden conseguir a través de Ticketek y en las boleterías. Les avisamos a la gente que quiera ir. Exacto, hay anticipadas y va a haber en puerta, así que no hay drama con eso. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos, por este encuentro. Bueno, Muchas gracias a vos. Le mandamos un saludo a Daniel Ballester. Nos vemos pronto.